Nos encontramos en el municipio de Río Frío. Ya entrando al pueblo estamos en el restaurante Don Emilio y justamente nos encontramos con él, con Emilio Lozano. ¿Cómo le va, don Emilio? Muchas gracias por recibirnos aquí. Muy bien, muy contento de tenerlos a ustedes en esta vereda tan hermosa. Si Río Frío es turístico por naturaleza, que ese ha sido siempre el eslogan de Río Frío, entonces nosotros aquí en la vereda del Jagual somos el portón turístico de Río Frío. ¿Dónde queda la vereda Jagual y dónde queda su restaurante? La vereda del Jagual está situada a la margen izquierda del río Cauca, entre la carretera Panorama y el río Cauca. Es una vereda que tiene una extensión, tiene las tierras más costosas del municipio. Nosotros tenemos aquí 2.300 hectáreas en caña de azúcar y tenemos unas 600 hectáreas en loma. Las tierras en loma sí no vale mucho, pero el plan vale todo lo que usted quiera. Hablando de este río Cauca y hablando de la cercanía ya del mismo pueblo, cuéntenos cómo son esos orígenes como de las poblaciones acá en este sector. Pues data la historia que la fundación de Río Frío data de los años 1567. En esa época, para la conquista existía el valle, en el valle geográfico del río Cauca se encontraban más o menos unos 4.800 humedales. Entonces los indios se fueron viniendo de la parte norte occidental del río Cauca, se fueron bajando. Donde encontraban las madres viejas más grandes, entonces encontraban más pescados. Entonces llegaban la gente y ellos mostraban un pescado que decían gorrón, gorrón, gorrón. Entonces le colocaron los indios gorrones porque no hablaban sino de eso. Me imagino que eso era lo que ellos en ese momento tenían como más fácil para comercializar. Entonces, data la historia que en los años 1567, don Pedro María Marmolejo lo envió el rey Felipe II a conquistar estas tierras, ¿sí? Entonces él vino y se encontró con ese pueblo aldeano de los indios gorrones, con las tribus de los indios motoas, que eran muy bélicos. Entonces él fundó a Río Frío el 22 de julio de 1567, se tiene la historia. Río Frío es un pueblo que está ubicado a 980 metros sobre el nivel del mar. Estamos en un corredor entre la margen, entre la desembocadura del río Frío y el río Cauca. Tenemos una precipitación fluvial bastante alta. En este momento nos llueve casi todos los días. Hemos estado en un tiempo verdaderamente muy invernoso. ¿Cuál ha sido el clima constante de esta región? Más o menos unos 24 grados centígrados promedio de esta zona. Lo que pasa es que ya con el cambio climático ya esto se puede hablar de otra cosa diferente porque el cambio climático nos ha trastornado todo lo que tenemos. Muy bien, esos indios gorrones de los que usted nos estaba comentando, pues se habían extendido por todo el centro y el norte del Valle del Cauca. Por la margen izquierda del río Cauca. Dicen que se vinieron del norte y se fueron bajando, ¿sí? Y llegaron aquí el Jagual. El Jagual data la historia de que es una vereda llena de callejones, que de pronto don Sebastián de Belalcázar estuvo por aquí, Jorge Robledo también estuvo por aquí en estos lares, buscando la capital del valle. Dicen que de pronto por eso tener tantos callejones, de pronto ellos quisieron fundar acá y aquí no lo fundaron porque era muy bajo. A mí lo que siempre me ha preocupado es que entre 1567 y 1923, que fue la fundación del municipio, hay muy poca historia. Y entonces hay un padre, el padre Villalobos, redacta una historia de Río Frío, ¿sí? Don Peregrino Rengifo también tiene otra historia. Don Peregrino no era un señor de Fenicia Valle. El Río Frío consta de 3 corregimientos. El corregimiento de Fenicia, que fue fundado por el padre Nemesio Rodríguez. El corregimiento de Salónica y el corregimiento de Portugal de Piedras, ¿sí? Es unas tierras muy fértiles. Tenemos el segundo municipio con más riqueza hídrica del Valle del Cauca después de Buenaventura.
y a pesar de eso tenemos problemas de agua en nuestra cabecera municipal. Tenemos problemas de agua en el corregimiento de Fenicia. Y en el corregimiento de Salónica también van en las mismas. Llenos de agua, pero con todas las falencias que eso conlleva. Muy bien, don Emilio, volvamos a esas épocas del pasado. El pueblo, ¿dónde empezó a crecer? ¿Dónde se empezó a instalar la población? Donde está la iglesia, ahí eran las aldeas. Ahí eran las aldeas de los indios, gorrones, ¿sí? Se dice que ellos, al ser tan bélicos, ellos hablan, no sé, algún día estaba yo muy joven, escuchaba que Río Frío lo habían quemado 3 veces, los indios gorrones, ¿ya? Porque ellos mantenían en pelea, en lucha. Inclusive entre ellos mismos. Entre ellos mismos, con los motúas. Y entonces Río Frío queda como dependiendo del corregimiento de Guasanó. Y Guasanó se vuelve como el distrito pues, capital de la parte occidental, aquí centro-occidental del Valle del Cauca. Pero en el año 1923, por una ordenanza de la gobernación, Río Frío le quita esa potestad a Guasanó y pasa a ser municipio. ¿Quiénes empiezan a colonizar este sitio? Los paisas, sobre todo que la fundación de Trujillo tiene que ver mucho con Río Frío, porque era un paso obligado de ellos, ¿ya? Era un paso obligado de ellos. Entonces, usted sabe que donde hay paisas hay progreso, eso no lo podemos negar. Lo único que sí es cierto es que nosotros los bayunos como bayunos somos muy desunidos. No tenemos el perrenque que tienen los berracos paisas, ¿ya? Porque esos paisas sí son unidos berracamente. Claro, en poblaciones cercanas a Río Frío, donde hemos tenido la oportunidad también de hacer este tema de la historia, nos hablan mucho que los paisas llegaron en busca de terrenos fértiles y de maderas. Claro. ¿Aquí ocurrió lo mismo? Aquí ocurrió lo mismo y con decirle algo. Cuando empezaron a navegar los vapores por el río Cauca, desde la Virginia hasta Cali, entonces había un camino rial que venía desde el cañón de Garrapatas, por los lados de Cristales en Trujillo arriba, ¿sí? Bajaba a Trujillo, de Trujillo bajaba a una laguna que se llama Cantarrana, y de Cantarrana ese camino bajaba aquí a Río Frío, se iba por la parte derecha del Río Frío, aguas abajo, y llegaban a Puerto Viejo, donde atracaban los vapores que venían del norte del valle que iban hacia Cali. En esa época todo era a lomo de mula, ¿sí? Traían madera, traían lo que se producía en la época, me imagino yo que era cacao, que era café también, ¿sí? En Madrigal naufragó el vapor Caldas, aquí en Hacienda Bumbún naufragó el Mercedes, allá en Yotoco naufragó otro barco también, que no me acuerdo, el barco Rondón, creo que en Puerto Rondón, como que fue que naufragó otro barco, ¿sí? Eso le dio mucho auge a la economía del Valle del Cauca, hasta que llegó el ferrocarril. Los ferrocarriles colombianos bajaron del Papayo a los vapores, entonces los vapores empezaron a quedar obsoletos porque los ferrocarriles hacían esas labores más eficaces. ¿Qué significaron esos vapores en términos de la economía y de movilizar la economía de Río Frío? Significaron que se vino mucha gente para acá. Cuenta la historia que aquí a Tuluá, a esta zona, llegaron en los años 40 y pico 3 personajes. Don Carlos Sarmiento, que se ubicó donde está Ingenio San Carlos hoy en día. Don Luis Alfredo Garrido, que se ubicó a los lados de Portugal de Piedras. Y don Santiago Rendón, que se ubicó aquí en Río Frío. Ellos fueron los primeros que pasaron en un planchón, pasaron un tractor de aspas metálicas de la margen derecha del río Cauca a la margen izquierda y empezaron a hacer agricultura. Y empezó el auge pues, de la caña, empezó el auge del arroz y a darle vida a esta región. ¿Esa era la economía del municipio agrícola y de esos 2 productos o qué más se dio aquí en esta zona? No, en esta zona había ganadería también, había ganadería, claro, había mucha ganadería.
No pasaba por Río Frío, pero pasaba muy cerca, que era Tuluá. Y entonces en esa época, esos ferrocarriles, eso era histórico. Hay una connotación muy especial sobre eso. Cuando los vapores empezaron a navegar por el río Cauca, empezó la gente a coger estas lomas de la margen izquierda del río Cauca, a sacar madera para poder alimentar esos vapores. Y por eso es que estas lomas son xerofíticas y muy infértiles, porque en esa época sacaron el material, pero no se preocuparon nunca por hacer resiembra, ni reforestar, ni nada de esas cosas. Inclusive usted me contaba una historia también de un señor, de un vecino suyo que se encargaba de llevar... Ah, claro, claro. Aquí teníamos a Mancho, que era un loquito, que a él le tocó en la época de los años 30 y pico cargarle a esos vapores leña. Él decía que había una ramada aquí en Puerto Viejo muy grande, y ahí llegaba y atracaban los barcos, que se bajaban unas mujeres muy lindas con unos copetes inmensos de grande y unos vestidos muy bonitos, las ubicaban en la ramada mientras ellos cargaban de madera el vapor y mientras cargaban el maíz y lo que había que cargar. Decía él que en esa época compraban un costalado de amargas, de cerveza, en 5 centavos. Y cuando ya terminaban la labor de carga y todo, eso los metían a Cauca amarrado, entonces se ponían a tomar. Ya tocamos el tema de la economía, toquemos un poquito de la idiosincrasia de los habitantes de Río Frío y sus corregimientos o centros poblados. Bueno, eso sí es bien complicado, porque la violencia en este centro del valle fue muy brava, ¿sí? Esa guerra entre los liberales y los conservadores de la época fue impresionante. Muy impresionante. Aquí en Río Frío, en el municipio de Río Frío, hubo 2 pueblos que fueron muy bravos, que fue Fenicia y Salónica. Eso era una cosa impresionante. La política era gravísimo, muy grave. Nosotros aquí somos víctimas de la política. A mi papá lo mataron porque en el año 58 se lanzó el Consejo de Río Frío como liberal, en medio de una jauría de godos. Y atando cabos, yo creo que los mismos amigos conservadores de él lo hicieron sacar del contexto para que no estorbara. Claro, y esto era de mayoría conservadora. Conservadora, claro, sí señor. Sí. Los vecinos, por ejemplo en Tuluá, ¿qué filiación tenían? O sea, hay una vaina, eso era una guerra entre los de la cordillera central y los de la cordillera occidental. Los liberales de la cordillera central se venían a matar godos acá a la cordillera occidental, y los de aquí se iban a matar godos al otro lado. Mi mamá cuenta que a ella le tocó en Madrigal ver cómo llegaban la chusma, que llamaban en esa época, a medianoche, y tener que levantar, hacerles el sancocho de gallina, darles de comer y después coger las canoas y pasarlos al otro lado de Cauca para ellos seguir para Tuluá. Así era de sencilla la cosa. Cuando cesa esa guerra de conservadores y liberales, ¿baja un poco en los niveles de violencia en la región o continúa? Claro que Tuluá siempre ha tenido la fama de ser un pueblo muy violento, ¿sí? Después llegó pues los problemas tan serios del narcotráfico, pues que eso fue otro cuento. Entre los años 80 y 90 fue bastante bravo, muy serio, ¿ya? Pero aquí vamos. Ha solido pasar en el país que estos lugares que viven muy del tema rural se han ido quedando poco a poco sin sus jóvenes. ¿Cuál ha sido el caso de Río Frío? Mire, yo no sé. Yo ya tengo 66 años y uno quisiera ver su municipio próspero, quisiera ver... Nosotros tenemos los 3 pisos térmicos aquí en Río Frío y yo creo que ha faltado como berraquera del Estado para con programas más interesantes, porque yo considero que al campesino no le solucionamos los problemas regalándole una carreta, un bulto de abono, una fumigadora, no. Al campesino yo creo que lo sacamos adelante el día que lleguen proyectos interesantes, alianzas interesantes con las grandes empresas, ¿sí? Para que esto surja, ¿ya? En este momento, pues la gobernadora ha querido, está resurgiendo el emprendimiento con unos proyectos bien interesantes, ¿sí? En este momento Valleín es uno de esos programas bien interesantes aquí en el centro, en el Valle del Cauca.
y donde ella le dice al mandatario de turno, ponga usted un peso y yo le doy 2. De Riofrío acaba de terminar con un proceso con Valleín, donde Riofrío puso 200 millones y la gobernadora le dio 600. Entonces entró Valleín a funcionar en Riofrío con 800 millones de pesos y donde pudimos concursar 172 mini empresarios. Y a mí, por lo menos personalmente, me ha servido mucho. Yo estoy agradecido con ese programa, me parece que es bien interesante, pero yo creo que ese mismo programa lo debieran de hacer no en esa misma forma, pero sí con, como le decía yo, con unas alianzas con las grandes empresas. Yo decía por lo menos, qué bueno que los ingenios pudieran decirle a los mandatarios de turno, vea, nosotros necesitamos stevia para hacer los azucarantes, las bebidas azucarantes que necesitamos hacer y producir la stevia. Qué bueno que llegaran con una alianza de esas a decirle al alcalde, mire, al secretario de gobierno, necesitamos sembrar 50, 60 hectáreas, vamos a hacer el examen, a ver cómo nos va, si funciona o no funciona, pero no se da. Claro. En el Valle del Cauca, y hablando todavía del tema rural, lo que uno logra ver es caña y café, y justamente los dos los tiene Riofrío. ¿Cuál es el papel que juegan estos dos productos? Pues mire, lo del café, cuando hubo la bonanza cafetera en los años 70, era increíble la plata que tenía el comité de cafeteros. Eso era una bonanza impresionante. Pero ellos nunca pensaron que más tarde iba a pasar lo que está pasando hoy en día, que no hay plata. ¿Sí? El Valle del Cauca, de los años 91 para acá, empezó a cambiar su economía por la famosa apertura económica, con los famosos TLC. Nosotros llegamos aquí en el Valle del Cauca a exportar 13 millones de toneladas métricas de grano al exterior. Y hoy en día estamos trayendo esa cantidad acá al país. Entonces, ¿por qué? Entonces todo el mundo empezó, ya la agricultura, las pepas no eran negocio. Entonces empezaron a entregarle las tierras a los ingenios. Y es tan grave la cosa que la caña ha cambiado por completo. ¿Cómo le digo yo? Por ejemplo, la fauna, la flora. La biodiversidad y el paisaje. Sí. Y el paisaje y todo. Ustedes se montan en un avión y usted no ve sino un colchón verde en el Valle del Cauca. Entonces, se acabó. Es tan grave la vaina que los pobres pájaros no han podido aprender a chupar caña y se están muriendo de hambre. ¿Sí? Se están muriendo de hambre. Mire que la zona cafetera, cuando impusieron el café caturra, todo el mundo dijo, la federación, que había que sembrar caturra, que era lo mejor. Entonces hubo que acabar con toda la sombra que tenían los cafetales. Y esa sombra era la que amortiguaba lo que eran las lluvias en el Valle del Cauca. ¿Sí? Porque estaban los guamos, estaban los guayabos, estaban los naranjos, estaban los caimos, estaban una cantidad de árboles frutales que eran los que le daban. Caían esas ramas, caían esas hojas y se formaba el colchón y llovía y entonces ese colchón amortiguaba el agua. Entonces mire que son políticas agropecuarias muy diversas y con muchas falencias. Riofrío forma parte de estos municipios del paisaje cultural cafetero. Sí. ¿Por qué Riofrío ha alcanzado ese nombre? Pues lo ha alcanzado por la gestión que han hecho mandatarios de turno, ¿sí? Y que se ha pensado que Riofrío es turístico, porque después del café vino la ganadería intensiva mal administrada, con unos problemas de erosión impresionantes, y entonces no ha quedado más de otra que pegarnos del turismo, y parece que ahora sí vamos a arrancar como pueblo turístico. Somos municipio SOMAT, somos PCC, somos parte del paisaje cultural cafetero. Y yo siempre he dicho, no nos podemos dejar quitar esa connotación que tenemos, porque sería muy grave. Empieza a tocar usted el tema del turismo. ¿Podemos decir que es la nueva economía? Yo creo que sí. Nosotros tenemos aquí en este momento la Corporación de Turismo Nueve Ríos. Y hemos ido paso a paso. Ya empezamos a hacer como
como contacto con la administración, ya la administración estamos ya haciendo como esa sinergia entre la administración, entre lo público-privado, y yo creo que vamos bien. Este turismo lo estamos viendo más en la zona rural de Río Frío, correcto. Por ejemplo, hacia Salónica está Baijú. Sí. ¿Qué es Baijú? Baijú es un proyecto turístico, es un parque bien interesante que ha alcanzado ya tiene un alcance muy grande, sino que siempre decía, por ejemplo, dice el dueño de Baijú, don James, que no tenemos la capacidad de hospedaje en el municipio de Río Frío para la gente que llega. Si usted va a Río Frío, está el Hotel Sándwich de Alfonso Muriones, está el Chancletazo y unas fincas aledañas con muy poco capacidad hotelera. Entonces, por eso le decía yo, tenemos que volver a programar este turismo de una manera que sea como modular, ¿sí? Que vayan encajando las cosas. Hacia Fenicia también tenemos un sitio como el Castillo. ¿Y qué más sitios tenemos y si nos puede hablar del Castillo? No, el Castillo el dueño del Castillo es parte de la corporación, es un emprendedor, una persona muy interesante. El Castillo es muy bonito. En Fenicia tenemos una finca de 14 hectáreas con 10 cascadas, por decir algo, ¿sí? Muy interesante. Y es un turismo muy bonito con un panorama espectacular hacia el Valle del Cauca. Usted se mete de Río Frío hacia Fenicia y el panorama es muy bonito, donde usted ve ese Valle del Cauca tan hermoso y todo, ¿ya? Sí. Y tenemos la cabecera municipal con unos emprendimientos que ahí vamos, ¿sí? Difícil, pero ahí vamos. Me han hablado acá todo el tiempo de dos grandes empleadores, la alcaldía y el ingenio. El Ingenio Carmelita es la empresa que genera empleo. Afortunadamente en este momento el Ingenio Carmelita acaba de crear su fundación y yo considero que ahora sí el municipio de pronto va a empezar a recibir y a cambiar haciendo sinergia con la fundación. Porque yo siempre he dicho que los municipios que tienen la fundación al lado de los ingenios han progresado. Usted se va, por ejemplo, para La Paila y La Paila ha progresado porque el ingenio Río Paila tiene su propia fundación que se llama el IGLA. ¿Sí? Ese es un instituto para el desarrollo de La Paila, donde ellos manejan el colegio industrial, donde ellos manejan unos emprendimientos de la fabricación de la ropa para los empleados del ingenio Río Paila y para Colombina. Entonces yo aspiro que aquí el Ingenio Carmelita, por intermedio de la fundación, le dé a Río Frío una connotación diferente. Don Emilio, pues aprovechando este espacio que tenemos en Colombia Bacana, pues invitemos a colombianos y extranjeros a que se animen a conocer Río Frío. Nosotros de aquí desde el municipio de Río Frío y desde aquí de esta vereda del Jaguar del municipio de Río Frío invitamos a nuestros compatriotas que vengan a visitarnos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, señor. Con mucho gusto. De todas maneras les agradezco que me hayan invitado. Y espero que esto sea el inicio para arrancar para la próxima vez que vengan tenerles más historias.